Buenas. Nosotros somos el grupo Fundamentos Celulares, conformados por... Yo soy Daniel Alberto Serrano Ortiz Y yo, José María Manjarres Caballero. y somos estudiantes de Bacteriología y Laboratorio Clínico del Colegio Mayor de Antioquia. Los seres vivos están conformados algunos a base de órganos, estos órganos a su vez de tejidos y estos tejidos de células. En esto de último nos vamos a centrar. La teoría celular clásica. El descubrimiento de la célula es atribuido a Robert Hooke en 1665. Hooke había estado examinando muestras de un corcho cuando notó que estas parecían estar hechas de estructuras porosas muy pequeñas, similares a un panal de abejas. El descubrimiento de estos poros, al cual las denominó células, provocó que los científicos intentaran decodificar su función. Tanto así, en 1839, dos científicos llamados Theodor Schwann y Matthias Jakob Schleiden propusieron que todos los seres vivos estaban formados por células y que estas eran los bloques básicos que constituían la vida. Continuando con el trabajo hecho por Schwann y Schleiden, llegó Rudolf Virchow y propuso que las células eran generadas de otras células preexistentes. Y así la teoría celular clásica fue aceptada en 1858. La teoría celular moderna ha sumado varios puntos a los que habían sido propuestos por Schwann y Schleiden y Virchow a la vez. La teoría celular moderna establece que, además de ser una unidad estructural, las células también son unidades de reproducción, de herencia y función. Estudios posteriores también revelaron que algunos organismos están formados solo por una célula. Sabemos ahora que las células también tienen esencialmente la misma composición química. Este punto es sustancial, ya que nos dice que el material genético presente dentro de las células es lo que hace diferentes a otros organismos, no las células en sí mismas. Diferencias y semejanzas de los distintos tipos de células. Procariotas. Una célula procariota deriva de las raíces griegas que significan antes de la nuez, refiriéndose al núcleo celular. Como indica el nombre, las células procariotas son organismos sin núcleo o estructuras definidas por membranas. La mayoría de las células procariotas son unicelulares, pero algunos tipos son multicelulares. Eucariotas. La palabra eucariota proviene también de las raíces griegas y significa verdadera nuez, indicando la presencia del núcleo en la célula, definida por membrana. Las células eucariotas se dividen en animales, plantas y hongos en este tipo. Estructura de las células procariotas. Las células procariotas estructuralmente son más simples y pequeñas. Como toda célula, están delimitadas por una membrana plasmática que contiene pliegues hacia el interior, denominadas invaginaciones, algunos de los cuales son denominados laminillas y otros denominado mesosoma, y está relacionado con la división de la célula. La célula procariota, por fuera de la membrana, está rodeada por una pared celular que le brinda protección. Estructura de las eucariotas. Las células eucariotas son generalmente más grandes que las células procariotas y se encuentran principalmente en los organismos multicelulares. Las células eucariotas también contienen otros gránulos además del núcleo. Los orgánulos son una estructura dentro del citoplasma que realiza un trabajo específico dentro de la célula. Estos permiten a las células eucariotas realizar más funciones de las que una célula procariota puede hacer. Por ello se dice que las células eucariotas tienen una mayor especificidad que las células procariotas. Diferencias entre células procariotas y eucariotas. Las células procariotas tienen el material genético no separado del citoplasma. Los organismos procariotas no poseen un núcleo definido y menos rodeado por una membrana protectora para él. Las procariotas solo utilizan la conjugación bacteriana para el intercambio de información genética.
Las células procariotas solo se ubican en bacterias. Diferencias eucariotas. Las eucariotas presentan el material genético organizado en cromosomas, rodeados por una membrana que los separa del citoplasma. Los organismos eucariotas tienen un núcleo rodeado de una membrana. Las células eucariotas utilizan la meiosis y la mitosis para la duplicación celular. Se pueden ver células eucariotas en plantas, hongos, algas, animales y protozoos. Existe un debate sobre si los virus son en realidad seres vivos o no. Este debate es un callejón sin salida en relación a la teoría celular. Los virus contienen material genético en forma ya sea de ADN como de ARN, pero no son células ni contienen material que se comporte de la forma de que lo hacen las células. Por lo tanto, a pesar de mostrar características de vida, por ejemplo la reproducción, los virus, por definición de la teoría celular, no pueden ser seres vivos, ya que no contienen material celular. Es impresionante el mundo microscópico. Las células, los epitelios, los tejidos, todo lo que conforma. Y todo gracias al microscopio. ¿Y qué es el microscopio? Es una herramienta que permite observar objetos pequeños que son imposibles verlos al ojo humano. El microscopio fue principalmente inventado por Zacharias Janssen en 1590. En 1665 aparece en la obra de William Harvey sobre la circulación sanguínea al mirar al microscopio los capilares sanguíneos. En este mismo año, Robert Hooke observó con un microscopio un delgado corte de corcho y notó que ese material era poroso. Ese mismo año también publicó su obra Micrografía. A mediados del siglo XVII el holandés Anton van utilizó microscopios simples de fabricación propia y descubrió primero los protozoos, bacterias, espermatozoides y glóbulos rojos. Durante el siglo XVIII estaba continuando el progreso y se lograron objetivos acromáticos por la asociación de Cisneros y Flint Crown. Durante esta época también se estaba usando por grandes padres de la ciencia como Isaac Newton y Leonard Euler. En el siglo XIX, al descubrirse que la dispersión y la refracción del mismo microscopio se podían modificar con combinaciones adecuadas de dos o más medios ópticos, se lanzan al mercado objetivos acromáticos excelentes. Al principio del año 1930 se había alcanzado el límite teórico para los microscopios ópticos, no consiguiendo estos aumentos superiores a 500x o 1000x. Sin embargo, existía un deseo científico de observar los detalles de las estructuras celulares, hasta que apareció el microscopio electrónico de transmisión. Fue el primer tipo de microscopio electrónico desarrollado. Este fue desarrollado por Max Knoll y Ernst Ruska en Alemania en 1931. Hay diferentes tipos de microscopio, pero le vamos a hablar sobre tres más importantes según su funcionamiento. Está el microscopio óptico, que usa un sistema de lentes e iluminación. Está el simple, que fue uno de los primeros en inventarse, que está compuesto por una lente y mucha iluminación, a comparación con el óptico, y el compuesto que normalmente se está usando en laboratorios, que es un sistema de lentes objetivos que va de 4x a 100x y iluminación. Otros microscopios son de luz ultravioleta, que utiliza lentes de cuarzo y lámparas de mercurio. Otro es fluorescencia, iluminado por una determinada longitud de onda. Hay otro que es petrográfico. Es casi similar al microscopio óptico, que se le añadió dos polarizadores, uno entre el condensador y la muestra y otro de muestra a observador. Otro es de campo oscuro, un haz enfocado de luz muy intensa en forma de cono. Hay otro de contraste de fases, permite observar células sin colorear. Microscopio confocal, incrementa el contraste y o reconstruir imágenes tridimensionales eliminando luz desenfocada. El electrónico, usa electrones enfocando organismos diminutos más allá del compuesto.
el electrónico de transmisión, el uso de una muestra ultrafina y que la imagen se obtenga de los electrones que atraviesan la muestra. Microscopio electrónico de barrido. Produce imágenes de alta resolución de la superficie de una muestra utilizando las interacciones electrón-materia. El microscopio iones de campo es para visualizar la ordenación de los átomos que forman la superficie de la punta afilada de la aguja de metal. El microscopio sonda de barrido usa una sonda que recorre la superficie del objeto a estudiar. El microscopio efecto túnel toma imágenes de superficies a nivel atómico. El microscopio fuerza atómica, capaz de detectar fuerzas del orden de los nanonewtons, mediante una sonda o punta afilada de forma piramidal o cónica. El microscopio virtual, que permite ver imágenes previamente digitalizadas en diferentes aumentos, en 20x, en 50x y en 100x. Y el estereomicroscopio, que es un sistema de lentes con iluminación y es para muestras de necesidad de disección. Normalmente se usa en geología. Las técnicas empleadas son 1. Microscopía. 2. Uso del estereoscopio. 3. Microscopía electrónica. 4. Microscopía electrónica de transmisión. 5. Microscopía electrónica de barrido. 6. Fraccionamiento celular. 7. Citoquímica. Y 8. Radioisótopos. Muchas gracias por su atención. Y esperamos que hayan tomado este tema con una mente abierta.